Listo, está grabando, listo. Por favor, vayan prendiendo sus cámaras para poder comenzar. Está la mayoría, así que ya podemos comenzar sin ningún problema. Mm, Antes que nada, les iba a hacer un pequeño comentario en cuanto a las tareas. Acuérdense que las tareas que yo les dejo, una de dos, o son a mano o son a la computadora, pero que ustedes hayan realizado en la computadora dicho trabajo. Entonces, por favor, no quiero, por ejemplo, si les dejo esquemas, no quiero imágenes de Google, no quiero si son esquemas, sí tienen que hacer ustedes a mano. Si son cuadros, pues cuadros que ustedes hayan realizado o que agarren información de internet, pero que ustedes lo hayan realizado. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado en ese sentido de que no simplemente copien y peguen esquemas o información así sin haber leído a las tareas. Si me ponen en esquemas, imágenes, no se los voy a tomar en cuenta. Tiene que ser algo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Porque si no, pues qué chiste, mejor se pueden leer un libro. Bueno, este, pues vamos a comenzar. Sí, ya son las 9, ya podemos comenzar. Nos quedamos la clase pasada, de hecho les dije que iba a empezar con preguntas, pero mejor continuar el tema. Nos quedamos con el tejido epitelial. Y precisamente estábamos viendo, bueno, revisamos varios temas del tejido epitelial, que por ejemplo había tres tipos de tejido. Bueno, que el tejido epitelial más que nada es un tejido de recubrimiento. Eh, Vimos también que se puede clasificar en tejido de revestimiento, glandular, o cuando está faltando, ay, espérenme, que sensitivo no. Ay, me está faltando uno. Ah, o de absorción. Ujú. Entonces, el tejido epitelial puede ser de recubrimiento únicamente o protección, de absorción o también glandular. Después empezamos a ver lo que serían los órganos de los sentidos y la relación que tiene el tejido epitelial con los órganos de los sentidos. Y comenzamos más que nada con lo que sería el ojo. Si no me equivoco, sí solamente vimos el ojo. Ujú. Entonces, por ahí me hicieron unas preguntas, las cuales voy a tratar de responder el día de hoy. La primera pregunta que me realizaron, que igual está muy a grosso modo, pero voy a tratar de responderlas. Esto no es, tengo otras presentaciones abiertas. Me preguntaron acerca del daltonismo. Entonces, yo les había comentado el día de ayer que el daltonismo se da cuando no podemos percibir algunos colores. Y si recuerdan, estábamos viendo en las partes del ojo, comentamos que los conos van a ser esas estructuras diseñadas para recibir el estímulo de la luz y que mediante estos conos es que podemos percibir precisamente lo que son los colores. Ajá. ¿Qué es el daltonismo? Esto ocurre cuando estos conos, bueno, antes que nada tengo que dejar en claro que hay tres tipos de conos. Si ustedes recuerdan, estábamos platicando que estas estructuras van a estar percibiendo tres colores, el rojo, el verde o el azul. Y obviamente una combinación de cualquiera de estos tres colores. Entonces, tenemos conos que perciben el rojo, conos que perciben el verde y conos que van a percibir el color azul. El daltonismo comienza a darse cuando uno de estos tres, o inclusive los tres tipos de conos, o están ausentes o por ahí están funcionando
de otra manera, porque a lo mejor no se formaron de forma correcta o sufrieron por ahí algún tipo de daño. Entonces tenemos dos tipos de daltonismo. Daltonismo grave, que es cuando los tres tipos de conos o están ausentes o por de algún modo no están funcionando correctamente. Si es daltonismo grave, no podemos percibir los colores como tal y prácticamente todo se ve pues, en blanco y negro. Ahora también tenemos un daltonismo llamado leve, que ocurre cuando únicamente uno de los tres tipos de conos no están presentes o no están funcionando correctamente. Y dependiendo del cono que no esté funcionando, vamos a percibir colores diferentes. Cambio de la diapositiva. Por ejemplo, en la imagen que les estoy poniendo, ahí está. En la imagen que les estoy poniendo están los tres tipos de daltonismos, según el color que no percibamos, ya sea que no percibamos correctamente el verde, no percibamos correctamente el rojo o no percibamos correctamente el azul. Y van a decirme, bueno, pero es que yo veo azul, yo veo verde, yo veo rojo, sí, pero no se va a ver igual. Lo que estamos viendo en realidad va a ser una combinación de los otros dos colores. Entonces, para que se den más o menos una idea de cómo ven los colores las personas que tienen daltonismo. En esta imagen estoy poniendo daltonismo, ay, como les dije, leve. Si fuera un daltonismo grave, pues estos, creo que son dulces de colores. Simplemente los veríamos de color, todos de color gris. Ahora, pero ¿por qué se da el daltonismo? Normalmente esta enfermedad se va a desarrollar durante, valga la redundancia, el desarrollo embrionario, por lo que se nace con esta, no sé si llamarla enfermedad, bueno, con este estado, pero también puede darse de que posteriormente se desarrolle, ya sea por un traumatismo, por una cirugía o simplemente porque, no sé, el cuerpo por alguna razón deja de funcionar o algo por el estilo. Bueno, no el cuerpo, sino los conos, pues. Ajá. Y también me estaban preguntando acerca del astigmatismo. Entonces, de por qué se está dando esta enfermedad. Más, antes que nada, les tengo que comentar que por lo que estuve leyendo, el astigmatismo, aunque prácticamente es una enfermedad, no se considera como tal, porque está ligada a la forma que tienen prácticamente nuestros ojos. Pues aquí, en un ojo con astigmatismo, la luz no llega a un único punto de foco en la retina y no produce una imagen precisa. En cambio, se producen varios puntos de foco, tanto delante de la retina como detrás o ambos. ¿Qué es todo esto que les acabo de leer? Normalmente, para que nosotros podamos visualizar una imagen a través de la luz, esta luz tiene que centrarse o tiene que reunirse en un punto de nuestro ojo. Ajá. Se supone que la forma que tiene nuestra retina nos va a permitir que la luz se esté uniendo en un solo punto y podamos apreciar la imagen de manera correcta. Sin embargo, las personas con astigmatismo, como ahorita vamos a revisar, su retina o alguna otra parte de su ojo tiene una forma no convencional, no, que no es entre comillas normal, y entonces no podemos enfocar correctamente la luz, por lo que se va a dispersar por varias partes de nuestro ojo. Entonces, si no podemos apreciar o no podemos condensar dicha luz, la imagen obviamente va a ser borrosa, ¿sí? Porque no estamos condensándola para poder apreciar una imagen. Eso es el astigmatismo. Por lo que les acabo de comentar, se dice que se va a provocar una visión borrosa o distorsionada hasta cierto punto, a cualquiera de las distancias, ya sea lejos o sea cerca. Aquí no importa esto, más que nada lo que nos va a importar es que la luz no está condensándose, no está llegando de forma correcta al nervio óptico. Los síntomas de alguien que tiene astigmatismo, obviamente sin corregir, es que tienen vista cansada o también llamada fatiga visual y cefalia, es decir, les duele la cabeza. Por ejemplo, si ustedes después de un tiempo están en la computadora, están en el celular, también un tiempo, pues, ¿cómo se dice? Corto, ¿eh? No, también si están ahí 12 horas en la computadora, pues obviamente les va a doler la cabeza y los ojos. Entonces, si después de un rato de estar trabajando o viendo la tele o algo, les duelen se empiezan a tallar los ojos, les empieza a doler la cabeza,
posiblemente sea astigmatismo. ¿Por qué ocurre esto? Porque ustedes se están esforzando, como no captan bien la imagen, el nervio, los ojos y todo su cuerpo prácticamente se está esforzando en poder captar este estímulo sin lograrlo correctamente. Por lo tanto, como el ojo está trabajando extra, va a haber por ahí esta fatiga visual y les va a doler la cabeza. Aquí les puse que, bueno, después de hacer la tarea y estar bajo un monitor, bueno, en presencia de un monitor o en otro tipo de dispositivos, como puede ser un celular, puede ser una computadora, puede ser una televisión, etcétera. El astigmatismo es causado usualmente por irregularidades en la forma de la córnea, lo que les comentaba. La forma de la córnea nos va a servir para condensar la luz. Si no tiene la forma correcta, que es como ay, ¿cómo les digo? ¿Han visto cómo es el vidrio de un reloj? Es algo así como, a ver, ¿cómo les puedo decir? Es que no he entrado al laboratorio, creo. Bueno, la, ¿No? perdón, Es algo curva. O sea, bueno, algo como... curva, es exactamente, gracias, es algo curva. ¿Conocen lo que es el menisco del agua? La forma que adquiere el agua hasta arriba de un recipiente, algo parecido. Entonces, normalmente, como dice su compañera, tiene que ser una forma curva, redondeada. Aquí les puse como si fuera algo así como una pelota de béisbol. Sin embargo, las personas que tienen astigmatismo, su retina va a ser un poco más parecido a lo que sería una pelota de fútbol americano. Entonces está como que un poquito aplastada si la quieren ver de esta manera. Y aunque podamos ver a duras penas, pues realmente no vamos a poder enfocar correctamente la luz y debido a esto no vamos a poder, vamos a tener una vista borrosa. Ujú. Ahora, el astigmatismo eh, se puede tratar de manera parecida a otras afecciones como sería la miopía o la hipermetropía. Nada más que acuérdense que pues no tiene nada que ver con esas enfermedades. Y únicamente utilizando lentes, ya sea lentes, bueno, anteojos o lentes de contacto, podemos corregir este estado, siempre y cuando traigamos dichas lentes o dichos lentes. Ajá. Sin embargo, pues ya que no lo quitamos, pues sigue la retina teniendo la retina y la córnea tienen en la misma forma. Entonces, la otra manera de corregir esto es mediante cirugía. Ujú. La otra cosa que me estaban preguntando en cuanto al astigmatismo es de si se nace con esta enfermedad, vamos a poner enfermedad entre comillas, o se puede producir. Normalmente, como les digo, que tiene que ver con la forma de nuestro ojo, pues ya se nace con esto. Tiene que ver también durante el desarrollo embrionario. Sin embargo, también se puede adquirir, no es tan sencillo, pero también se puede adquirir. ¿De qué manera? A lo mejor con un traumatismo, es decir, un golpe. Si tiene ustedes un accidente de auto, si se caen o reciben un puñetazo en la cara, algo por el estilo, a lo mejor por ahí se puede modificar un poquito la forma de nuestra córnea y pues podemos desarrollar es que no sé estado, tiene otra palabra, bueno, esta enfermedad, vamos a decirle. Otra manera, entre comillas, común de obtener esta enfermedad es si nos sometemos a una cirugía de los ojos que sea por otro motivo y no cicatrizamos bien, también nos puede generar dicha enfermedad. Y finalmente, simplemente por la edad, también puede ser que por la presión intraocular o alguna otra característica que a lo mejor no estamos tomando en cuenta, pueda modificarse un poquito, un poco, no mucho, la forma de nuestra retina y de esta manera pues podamos adquirir también este astigmatismo. Ajá. Bueno, para las personas que me preguntaron, yo sé que no fue una gran explicación, pero sí les pude responder su pregunta. Ya ni me acuerdo quién me preguntó. Bueno, si no me dice nada, creo que sí. Vamos a continuar. ¿Dónde me quedo? Me quedo. Bueno, ya revisamos el ojo. Ahora vamos a revisar rápidamente el epitelio sensorial sensitivo correspondiente al oído, o sea, el auditivo.
Estas células de tejido epitelial van a ser ciliadas, se encuentran en el oído. ¿Se acuerdan qué son los cilios? Van a ser unas prolongaciones muy parecidas a las que tenemos dentro del intestino, que nos van a estar sirviendo para captar algunas ondas sonoras. Acuérdense que las ondas sonoras son vibraciones que se dan en nuestro espacio, en nuestro medio, en este caso en la atmósfera, y esto es mediante energía. Ajá. Entonces, tiene que ver con células ciliadas, que son prolongaciones. Estas células de tejido epitelial auditivo son de larga duración y no se reponen tan fácilmente. Si perdemos este tejido, a lo mejor se va a ir recuperando poco a poco, pero si el daño es demasiado, pues simplemente nos vamos a quedar sordos. Ahora, este epitelio sensorial, estos cilios van a estar captando vibraciones, que es un estímulo físico. Ya comenzamos qué son las vibraciones, esa energía que está atravesando un medio. Un medio puede ser físico, puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso. En este caso va a ser un medio gaseoso que es la atmósfera. Una vez que capta estas vibraciones, va a excitar eléctricamente a un conjunto de células nerviosas por medio del oído interno. Así conocen ustedes lo que es el martillo, el yunque y el estribo, los huesecillos más pequeños del ser humano. Entonces empiezan a vibrar estos huesecillos, van a estimular a las neuronas que están, o bueno, sí, estas neuronas que tenemos en este sitio, para convertir dicho estímulo físico en un estímulo eléctrico y podamos procesar la información y de esta manera podamos escuchar. Al igual que lo que sucede con el ojo, si en algún punto de este proceso algo está fallando o no hay comunicación o no hay una transformación de energía, no podemos captar el mensaje, no podemos captar el estímulo y no vamos a estar escuchando. ¿Preguntas o comentarios? No, doctor. Ok. Bueno, es un poquito más corto. Gracias. Vamos a pasar ahora al olfato. Aquí también vamos a tener cilios, al igual que en el oído. Estos cilios, acuérdense que son microscópicos, ¿eh? No vayan a pensar que tenemos así como que proyecciones de piel muy grandes, son microscópicas. También van a estar asociados a neuronas, en este caso van a ser neuronas olfativas, van a ser neuronas auditivas. Aquí en el olfato, que es la nariz, vamos a captar estímulos tanto físicos como puede ser calor, movimiento, algunas presiones, o estímulos químicos como van a ser los olores. El olor no es más que no captación, no está bien dicho. El olor es cuando captamos químicos que se encuentran en nuestro medio. Ajá. Algo que me estaba faltando comentar, tanto en el oído como en la nariz, vamos a tener vellosidades que precisamente nos van a estar ayudando a incrementar dicha recepción sensorial. Ustedes saben que tenemos ahí, como dicen, pelitos en los oídos, por ejemplo. Esas vellosidades, aparte de que nos ayudan a captar de mejor manera los sonidos, también sirven de protección para que no entren cosas que no deberían entrar a nuestros oídos. Y ahí mismo también pues, tenemos la cera, por ejemplo, en estos pelitos. Mientras que en la nariz también tenemos este tipo de vellosidades y nos está ayudando también tanto a captar movimiento, captar calor, captar presiones, captar olores. Y quien me diga que no tiene tacto, por ejemplo, en la nariz, pues me está mintiendo. Ustedes no lo hagan, es un decir, ¿eh? Si ustedes se encuentran un dedo o meten un cotonete en la nariz y empiezan a mover poquito a poquito sus vellosidades, sus pelitos de la nariz, les va a dar comezón, les va a dar, ¿cómo se les llama? Les va a dar como cosquillas. Entonces, eso es un estímulo físico, un estímulo mecánico de movimiento, quiere decir que están sintiendo. Y también van a recibir los olores mediante la nariz. Que de hecho, esto de los olores está bien interesante, creo que no lo vemos aquí, creo que no.
en el cual estos olores está totalmente asociado con el gusto y con la vista. Es gracias a esto que nos da hambre, que algunas comidas nos gustan, algunas no. Ahí entra la teoría de los colores de la comida, entre otras cosas. Pero bueno, esto fue el epitelio sensorial del olfato. Podemos sentir, podemos oler y podemos escuchar con estas partes, con la nariz y con los oídos. Ahora vamos a pasar a la parte las que más nos interesan precisamente para esta carrera, el gusto. La lengua es el 99% tejido muscular. La lengua es un músculo. Y si no me equivoco, la lengua es el músculo más fuerte que tiene nuestro cuerpo. Ajá. Sí, inclusive más que el corazón, más que las piernas. ¿Por qué? Porque las piernas y los brazos a lo mejor son fuertes, pero es un conjunto de músculos. La lengua es un solo músculo. Entonces, este tejido muscular esquelético o estriado, después vamos a ver esta clasificación, y está recubierto por tejido epitelial estratificado plano no queratinizado. Entonces, ponte con esas palabras, ya las vimos la clase pasada. Si es un tejido epitelial estratificado, quiere decir que son células que están una sobre otra en varias hileras, es decir, va a servir de protección, no va a secretar nada, no va a absorber nada, simplemente es protección para este músculo llamado lengua. Es plano por la forma de las células y es no queratinizado porque ese recubrimiento carece de agua. A pesar de que la lengua es muy húmeda, que la boca es muy húmeda, las células que están recubriendo a la lengua van a ser, entre comillas, células secas. Entonces, es sobre este epitelio, sobre este tejido epitelial que recubre la lengua, donde se forman las llamadas papilas gustativas, que son pliegues de este tipo de tejido. A ver, y aquí vamos a quitar mitos que todos tenemos desde siempre. ¿Alguien que me quiera decir la función de las papilas gustativas? Pues el gusto, ¿no, Doc? Sí, es un poquito más específico, pero sí. ¿Alguien que me quiera Propiamente decir? sería identificar los sabores, ¿no? Ácido, dulce, salado. Ok. Entonces, si habla... Gracias. Dígame, ¿quién más? Ok. Entonces, en general, esa es la idea que tenemos acerca de las papilas gustativas. Bueno, si es que las conocían. Ustedes véanse en un espejo, ven su lengua y no va a ser completamente lisa, va a ser rugosa, precisamente por la presencia de dichas papilas gustativas. Y bien tienen este nombre precisamente porque se dice que van a estar captando los sabores. Sin embargo, si nos ponemos muy específicos, al ser un tejido epitelial, el tejido epitelial no puede estar captando los estímulos. O sea, sí puede recibirlos, pero no puede transformarlos. Entonces, el tejido epitelial, en este caso las papilas gustativas, realmente no captan los sabores. Perciben este estímulo que es la comida, que es el sabor, pero no lo pueden captar como tal. Entonces, esto, para que exista un intercambio entre nuestro medio y nosotros, forzosamente tienen que estar implicadas células del sistema nervioso. Otra vez, si nos ponemos exigentes, las papilas gustativas no van a estar captando sabores. Entonces, ¿quién capta el sabor? Una estructura que se encuentra sobre cada una de las papilas gustativas. Paso a la siguiente. Esta estructura que les estoy comentando, que es quien realmente está captando a los sabores, van a recibir el nombre de corpúsculos gustativos. Ajá, aquí está. Me faltó poner negritas. Entonces, tenemos ya aquí únicamente en la lengua 3 tipos de tejido. Tejido muscular, que es propiamente dicho la lengua. Tejido epitelial, que es el recubrimiento de la lengua, incluyendo las papilas gustativas. Y tejido nervioso, que son los corpúsculos gustativos, que no son más que terminaciones nerviosas que se encuentran sobre las papilas gustativas. ¿No se me han perdido hasta aquí? No. ¿Vamos bien? No, doctor. Si yo les llego a preguntar, alguien llega a preguntar qué es un corpúsculo gustativo, terminaciones nerviosas de la lengua, ¿sí?
Estas terminaciones nerviosas se encuentran en las papilas gustativas. Por eso es tan fácil hacerse bolas y decir que las papilas son las que perciben los sabores, cuando en realidad son las terminaciones nerviosas que tenemos en dichas papilas gustativas. Es por estas terminaciones nerviosas que podemos percibir los sabores amargo, salado, dulce, etcétera. Ajá. Ahora, otra cosa nada más como un paréntesis. Si ustedes perciben dolor en su lengua, por ejemplo, que se hayan cortado, picado, quemado la lengua, no es por los corpúsculos gustativos, es por los nervios propiamente del músculo de la lengua, no por los corpúsculos, no por las papilas gustativas. El dolor que ustedes sientan en la lengua va a ser por los nervios que se encuentran en el músculo de la lengua. Ajá. Nada más para hacer esa distinción. Bueno, los corpúsculos gustativos, como les dije, son estructuras sensoriales responsables de percibir el sabor. De hecho, hoy vamos a lo mejor ustedes ya conocen esto, pero hasta vamos a descubrir un nuevo sabor que a lo mejor no conocían. Estas papilas gustativas, regresando al tema de las papilas, se van a clasificar por su forma en 4 tipos de papilas. Las foliformes, foliadas, fungiformes y calciformes. Ajá. Las foliformes, perdón, si las puse por aquí. Bueno, aquí les puse un pequeño esquema en el cual se puede ver en dónde están aproximadamente situadas estas papilas. Las papilas calciformes van a ser las más grandes y se van a encontrar en la parte anterior de nuestra lengua. De hecho, ustedes, si revisan y se ven en el espejo, sacan la lengua, van a ver que en la parte más atrás, en la parte anterior de su lengua, se va a ver todavía más rugoso que todo lo demás. Esas son las papilas calciformes. Ajá. Las papilas foliadas y filiformes van a ser más o menos a los lados y el centro de la lengua, mientras que las papilas fungiformes se van a encontrar prácticamente en la punta de la lengua. Normalmente asociamos cada una de esas papilas a un sabor en específico que pueden captar. Sin embargo, todas las papilas van a estar captando todos los sabores. Sin embargo, otra vez dije sin embargo, van a captar todos los sabores, pero a diferentes intensidades. Ajá. Vamos a comenzar con las papilas filiformes. Estas papilas filiformes van a ser las más pequeñas y van a ser muy abundantes. Filiformes quiere decir que son así Doc, como ¿cuál que... era la última papila? Dígame, perdón. ¿Cuál era el último tipo de papila que había? Es que no lo anoté. Son foliformes, foliadas, Calciformes. formes y calciformes. Ok, gracias. Ay, de hecho, espérenme. No me dicen que aquí yo me equivoqué. Perdón, es filiforme. Bueno, es igual, ¿eh? Si encuentran foliforme o filiforme es lo mismo. Entonces, estas filiformes o foliformes son las más abundantes y pequeñas de todas las papilas. Es epitelio queratinizado, quiere decir que tienen mucha agua a sus células. Las filiformes o foliformes, como le quieran llamar, son las únicas que no van a contener corpúsculos gustativos. Entonces, estas... Ay, un segundito. Aquí tengo mi cuaderno. A ver cómo se los apunte. Para no echarles mentira. ¿Por qué les puse foliforme y les puse filiforme? Fili, no, sí. Mejor díganle filiforme. Porque foliforme se pueden confundir con las foliadas. Díganle filiforme. Entonces, estas papilas filiformes, al no tener corpúsculos gustativos, al no tener terminaciones nerviosas, no van a estar captando ningún sabor. Y, bueno, muy entre comillas, ahorita vamos a ver por qué pasa esto. Entonces, ¿para qué queremos estas papilas si no captan sabores? Porque tienen una función mecánica. Es decir, van a proporcionar una superficie rugosa para que ustedes puedan mover con facilidad su alimento. A ver, para que me entiendan esta parte, vamos a suponer que ustedes están caminando sobre un suelo completamente liso que acaban de pulir. ¿Qué les va a pasar? Nos podemos resbalar, ¿no? Van a resbalar, porque no hay fricción, no existe la fricción. Sin embargo, ¿qué
¿qué pasa si ustedes están caminando en un suelo rugoso o a lo mejor si quieren ver sobre tierra y aparte traen botas así que tengan una zona bien bonita? Va a haber una fijación muy buena, van a poder caminar sin ningún problema, no se van a resbalar, ¿sí? Porque hay mucha fricción. Bueno, ahí metemos un poquito más de física, pero esto se llama fricción. Mientras más rugoso sea una superficie, más rugosa sea una superficie, habrá una mayor fricción y habrá un mejor agarre. Se han visto algunos guantes, por ejemplo, no de látex, pero unos guantes como para manejar o guantes de jardinería, suelen tener un montón de como de puntitos. Ajá, ¿se han visto? Eso es para aumentar la fricción y que exista un mejor agarre. Ajá. Entonces, la función de estas papilas filiformes, aunque no están captando ningún sabor, es para que a la hora que ustedes estén moviendo la lengua, puedan mover sin ningún problema dentro de su boca los alimentos para formar el bolo alimenticio. Esa va a ser su principal función. Después vamos a ver que realmente sí están captando algo, pero algo medio raro. Bueno, esas son las filiformes. Las papilas foliadas son las que se encuentran lateralmente a los lados ¿cómo se dice? De su lengua. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que captan cada una. Se llaman foliadas porque tienen forma como de hojita. Imagínense la forma de una hoja cualquiera de un árbol, tienen más o menos esa forma. Las papilas fungiformes van a ser estas que se encuentran prácticamente en lo que sería la parte posterior o en la punta de la lengua. Ajá. Las fungiformes. Y mientras que las calciformes son las que les había comentado que se encuentran hasta la parte de atrás o la parte anterior de la lengua, son las que son muy, muy grandes y tienen una gran cantidad de corpúsculos gustativos. Además, estas células calciformes, perdón, estas papilas calciformes van a contener algunas glándulas linguales cerosas, es decir, que van a estar produciendo, acuérdense que este epitelio al fin y al cabo va a estar produciendo por ahí algunas sustancias que van a facilitar que se forme el bolo alimenticio. Aquí está el ejemplo de las papilas gustativas. Entonces, como pueden ver ustedes, aquí tenemos, por ejemplo, la papila calciforme. Esta papila calciforme, pues más que nada, que son las grandes de acá atrás, el sabor que más va a estar captando va a ser el sabor amargo. Va a captar todos los sabores, pero sobre todo el sabor amargo. La papila foliada, que es la que es como lateral, va a captar más que nada tanto el sabor amargo como el sabor ácido. La papila fungiforme, que es la de la punta de la lengua y en medio de la lengua, es la que va a estar captando más que nada lo que sería el sabor salado y el sabor dulce. Y bueno, y las filiformes, que son las que no están captando nada, pero prácticamente son para estar moviendo los alimentos. Ajá. Ahora, aparte del ácido, salado, dulce y amargo, si se fijan, aquí hay un quinto sabor que se llama umami. Esta va a estar bien interesante de estar abordando. Antiguamente, sin tomar en cuenta las células filiformes, se decía que una gran parte de la lengua donde no se había encontrado que captara cualquiera de esos primeros 4 sabores, se decía que no captaba ningún sabor. Ajá. Más que nada al centro de la lengua, es donde más. Sin embargo, a ver, les voy a contar aquí la historia. Bueno, ahorita se los dejo, se los leo así como tal y ya se los explico. A principios del siglo pasado, un investigador llamado Kikunai Ikeda, que es un profesor de la Universidad de Tokio, bueno, Universidad Imperial de Tokio, observó la existencia de un sabor común en los espárragos, el tomate, el queso y la carne. Y este sabor, ¿qué creen? No era ni dulce, ni salado, ni amargo, ni ácido. ¿Dije ácido? Sí. Era un sabor totalmente distinto a los 4 que se supone que son los existentes. Entonces, se dio cuenta que en un platillo japonés, hecho con algas, este sabor era especialmente intenso. ¿Ustedes sí conocen el tofu? Un como quesito que luego le ponen a la comida japonesa. ¿Sí lo han llegado a ver o a comer? Sí. Sí, Bueno,
Por ahí, si son así como que muy, hablan muy en general, van a decir que el tofu no sabe a nada. Sin embargo, sí tiene cierto sabor. Entonces, este señor Ikeda extrajo la sustancia precisamente de estas algas, intentó ver qué es lo que daba este extraño, entre comillas, sabor, dando como resultado que era el glutamato sódico. Este glutamato sódico es el que daba un nuevo sabor que descubrió este profesor, al cual llamó umami. Este sabor umami en japonés quiere decir delicioso. Entonces el quinto sabor lo podemos llamar umami o si quieren, pues delicioso. Ahora, este sabor, este glutamato sódico, aparentemente no da un sabor a la comida. Digo aparentemente porque realmente sí, después de un tiempo. Causa cierta adicción, entre comillas, algo parecido a lo que hace el azúcar. Entonces, muchas empresas después dedicaron a poner este glutamato sódico a muchos alimentos. Puede pasar desapercibido en cuanto al sabor porque lo opaca muy fácilmente el sabor ácido, el sabor amargo, etcétera, pero lo están aplicando. Entonces, esto lo llamaron como umami. Estas zonas de la lengua que aparentemente no captaban ningún sabor, realmente captaban un sabor un poquito más delicado llamado umami, el quinto sabor. Fue hasta 1909 que se inició su comercialización bajo el nombre de Ajinomoto. Acuérdense que es glutamato sódico. Ahora, ya hablando otra vez de los receptores. Los receptores de umami se sitúan en la parte central de la lengua y su activación da lugar a una intensificación armoniosa del resto de los sabores, por lo que es comercial y ampliamente utilizado en los platos precocinados y envasados. Ahorita, de hecho, busquen, cuando se coman algo, a ver si les da curiosidad. No todos los alimentos lo traen, pero busquen sobre todo, por ejemplo, las maruchan, algunas papas, sabritas, etcétera. Busquen si tiene glutamato sódico. Bueno, un montón de comida como comida congelada, comida preenvasada, sopas esos de cubitos como el ricopollo, el no, todo ese tipo de comida, salsas, mezclas de especies, todo esto es para estimular el sabor. Entonces, sí tiene un cierto sabor y aparte va a resaltar los otros cuatro sabores. Eso hasta cierto punto está controlado y no voy a decir prohibido porque no está prohibido, pero sí está controlado porque en grandes cantidades, porque las empresas sí se mancharon mucho con el uso de este químico. Entonces, por ahí sí surgieron algunas enfermedades. No se preocupen ya cuando comen demasiado de esto. Y por lo tanto, en varios países, creo que incluyendo México, está bastante controlado el uso de esta sustancia. Pero también para que no se vuelva tan adictivo. Porque imagínense, tiene glutamato sódico y aparte tiene azúcar. Es por eso que muchos estamos gorditos por estar comiendo un montón de chucherías de la calle. Y bueno, todo esto fue en cuanto ahora sí, las papilas gustativas, corpúsculos gustativos y cómo estamos percibiendo los sabores. Acuérdense que los sabores va a ser un estímulo químico que percibimos por medio de los corpúsculos gustativos, lo transformamos en un impulso eléctrico, se va al sistema nervioso central y de esta manera sabemos qué es lo que estamos saboreando. Aquí vamos como otro paréntesis, este sabor está altamente relacionado con el olfato y la vista. Tanto así que si no vemos u olemos lo que estamos comiendo, el sabor, aunque no lo crean, va a ser diferente. No sé si a ustedes les ha pasado que... Ay, voy a dejar de compartir pantalla. No sé si les ha pasado que están con gripa, pero así muchísima gripa de que no pueden respirar bien y quieren comer algo y no les sabe como a cartón, o sea, no les sabe rico. Esto es porque si ustedes no están percibiendo el aroma de la comida, no pueden disfrutar al 100% del sabor de los alimentos. O vamos a suponer que huele rico y que sabe rico, pero que la apariencia no les gusta. Entonces, si no les gusta cómo se ve, tampoco van a percibir el 100% del sabor de ese alimento. Entonces, por eso les comentaba que la comida empieza desde que se ve, se huele y termina una vez que ya lo estamos ingiriendo. Ujú. ¿Alguna pregunta o comentario con esto? Ya para terminar con tejido epitelial. ¿Preguntas o comentarios? No, Doc.
Eso de umami se los conté más como una curiosidad, pero pues por ahí a lo mejor alguien sí les puede preguntar, ¿eh? De hecho, fíjense, hace poco estaba platicando yo con mi hermano, él es veterinario, y a él en la escuela le habían comentado que este umami era únicamente de algo que captaban los perros y los gatos. Entonces, para que vean que también las personas podemos captar este sabor. A lo mejor no tanto como los perros, pero lo podemos captar. Voy a compartir otra presentación. Tejido conectivo. Bueno, ya hemos tejido epitelial. Ahora vamos a pasar a otro tipo de tejido. Vamos a ver tejido conectivo. Voy a acercar un poquito. Ahí está. Bueno, vamos a empezar por una pequeña introducción. Recuerden ustedes que el tejido epitelial era prácticamente un recubrimiento pues de cualquier parte de nuestro cuerpo, además de que tenía funciones de absorción y funciones secretoras, y es que estaba especializado. En cuanto al tejido conectivo, sus principales funciones, como dice su nombre, es conectar otro tipo de tejidos y además dar cierto soporte. Bueno, proporciona soporte estructural, ya lo mencionamos, va a funcionar como defensa y protección del cuerpo. De hecho, nuestro sistema inmunológico va a formar parte del tejido conectivo. Sirve como depósito de grasa. Los adipocitos, ahorita vamos a revisarlos, que también forman parte del tejido conectivo. Y es un medio de intercambio de desechos metabólicos y nutrientes entre la sangre y las demás células. Entonces, aquí vamos a hablar de varias cosas, sobre todo ahorita de sangre, huesos y cartílagos. Primero vamos a ver la clasificación. Eso es importante que lo tengan muy, muy en claro porque vamos a irlo viendo. Esto es como si fuera una especie de, como de índice y vamos a irlo desarrollando. El primer tipo de tejido conectivo es el llamado ordinario o tejido conectivo común. Es aquel que no está tan especializado y simplemente, como lo dice el nombre, sirve para conectar y para dar un poco de apoyo a los demás tejidos. Son sus únicas funciones, ¿sí? No está muy, muy especializado. Este tejido conectivo común u ordinario, a su vez, se va a clasificar en tejido conectivo ordinario laxo y tejido conectivo ordinario denso. ¿Esto de qué va a depender? De la cantidad de células y la cantidad de fibras que va a contener dicho tejido. Esto también vamos a ver eso. Bueno, el tejido conectivo ordinario laxo, como ejemplo, tenemos al tejido adiposo o a los tejidos embrionarios de mesénquima y mucoso. No se preocupen, ahorita me lo estoy mencionando, pero lo vamos a ver todo bien explicado. El tejido conectivo ordinario denso, a su vez, se va a clasificar en dos secciones. En el tejido conectivo ordinario denso regular y en el tejido conectivo ordinario denso irregular. ¿Por qué digo todo el nombre? Para que ahorita no se vayan a perder, ¿eh? Eso también tiene que ver con si es ordenado o no ordenado en cuanto a sus fibras, en cuanto a su matriz extracelular. Pero ahorita regresamos a eso. Entonces, ahorita nada más quiero que vean que hay una primera clasificación que se llama tejido conectivo ordinario y que se clasifica en laxo y denso, y que ese denso se clasifica en regular y en irregular. Yo sé que a lo mejor se me están perdiendo, pero vamos por partes. Ahora, les había comentado que el tejido ordinario no está muy especializado, su única función es conectar y dar un poco de soporte. La otra clasificación sería el tejido conectivo especializado. Es aquel tejido que, aparte de conectar, tiene otras funciones ya muy, muy específicas, de ahí su nombre de especializado. Se va a clasificar ese tipo de tejido a su vez en tres, que sería de sostén, hemopoyético o hematopoyético, y sangre como tal, tejido, la sangre. El de sostén se va a dividir en cartílago y en hueso, es tejido conectivo. El hemopoyético o hematopoyético lo vamos a dividir en linfoide y mieloide.
dependiendo a qué célula se está dando origen. Y el mieloide se va a dividir en médula ósea roja o médula ósea amarilla. Ya parece clase de anatomía, ¿verdad? Y fisiología. No se preocupen ahorita, con calma. Y finalmente la sangre, que sí es un tema bastante pesadito, pero está muy, muy padre este tema. Ok. Vamos a comenzar con el tejido. Antes que nada, les di la clasificación, pero ahora vamos a ver algunas generalidades. El tejido conectivo va a presentar obviamente células. Esas células pueden ser fijas o pueden ser móviles. Las puse. Entonces, si son células fijas, van a permanecer en el tejido donde están operando, van a permanecer en el tejido donde son creadas y van a tener una vida bastante larga. Algunos ejemplos son los fibroblastos y los fibrocitos, que son los encargados de la síntesis de la matriz extracelular. Acuérdense, bueno, ahorita no me adelanto, ahorita voy a llegar a eso de matriz extracelular. De una vez vayan viendo estos sufijos, blastos y citos. Cito significa literalmente célula. Ajá. Y cuando ustedes se encuentran este prefijo cito, quiere decir que es una célula encargada de algo. Por ejemplo, aquí el fibrocito quiere decir que es una célula encargada de fabricar fibras, es decir, algunas proteínas. Cuando encuentran ustedes el sufijo blasto, quiere decir que es una célula que todavía está en crecimiento, es una célula inmadura. Los blastos generalmente van a madurar en citos. Entonces, por ejemplo, aquí el fibroblasto tiene que madurar y convertirse en un fibrocito. Y así con un montón de células que vamos a ver ya posteriormente, pero para que se vayan acostumbrando. Bueno, esas son las células fijas. Donde son creadas, ahí se quedan, ahí trabajan y son de larga duración. Otro ejemplo son los adipocitos. Ajá. Estos son los encargados de las células, entre comillas células, encargadas de la síntesis y almacenamiento de lípidos. También las células mesenquimales, que son células embrionarias, y las células reticulares. Después vamos a ver también qué es eso de célula reticular, que van a estar formando fibras reticulares. A partir, nada más para este tema, para lo que es histología, ustedes van a tomar como sinónimos lo que son fibras y proteínas, ¿sí? A ver, aquí voy a explicar rápidamente esto. Las proteínas van a tener una gran variedad de complejidad y de formas. Pueden ser primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. A partir de la complejidad terciaria y cuaternaria pueden optar por varias formas, principalmente una forma globular, una proteína globular, o una forma alargada llamada proteína fibrilar. Entonces, estas últimas, las proteínas fibrilares, que normalmente son cuaternarias, van a llamarse de ahora en adelante, para resumir, fibras. Cuando yo les diga fibras, son proteínas fibrilares. Ay, a ver si no se me están perdiendo mucho. Estoy dando mucha información de repente de golpe, pero espero que ahorita con un poco de retroalimentación ya lo podamos ver más fácilmente. Bueno, esas fueron las células fijas. Ahora tenemos a nuestras células móviles o células migrantes. Son aquellas que van a surgir en la médula ósea. Sin embargo, se van a estar moviendo a través de la sangre por todo nuestro cuerpo y son de vida bastante corta. ¿Sí? Se mueren rápidamente y son sustituidas rápidamente por otro tipo de células de este tipo. Bueno, otro tipo de células conectivas, pues. Ajá. Algunos ejemplos son los macrófagos, que son parte del sistema inmunológico, las células cebadas, también llamadas mastocitos, que también intervienen en el sistema inmunológico, pero no forman parte de él, y las células plasmáticas, es decir, las células de la sangre. O sea, los eritrocitos, leucocitos, trombocitos. Ahora sí, ¿qué es esto de la matriz extracelular o materia intercelular? Ya habíamos comenzado a platicar desde la clase pasada. Ya habíamos platicado desde la clase pasada que un tejido está compuesto por células.
Pero las células no están simplemente así juntas una con otra como si fueran los ladrillos y ya. Tiene que haber algo que esté uniendo a estas células. Así como el cemento está uniendo a los ladrillos, en este caso a las células las va a unir la la matriz extracelular, o también llamada material intercelular. Entonces, todo esto que existe entre una y otra célula se va a llamar matriz extracelular, acuérdense, y es lo que está uniendo o pegando a las células de un tejido. Otro lo estamos viendo para tejido conectivo, pero aplica para cualquier tipo de tejido. ¿Por qué no lo vimos en tejido epitelial? Porque la matriz extracelular del tejido epitelial va a ser bastante, va a haber muy poca, muy cortita, muy poca. Entonces es casi despreciable. Apenas existe lo suficiente para mantener juntas las células, pero es muy poca la matriz. Sin embargo, a partir de este tejido conectivo ya toma una mayor importancia. Entonces, toda esta sustancia que está pegando a las células, toda esta sustancia llamada matriz extracelular, va a tener dos componentes muy específicos, muy importantes. Van a ser, para empezar, la sustancia fundamental, también llamada sustancia amorfa, y los elementos figurados, o también llamadas fibras. Si yo hablo de fibras, igual son los elementos figurados, ¿eh? Exactamente lo mismo. Y es lo mismo si yo hablo de sustancia fundamental o sustancia amorfa, para que no se vayan a perder durante el examen. No es complicado porque tienen mucho que estudiar, porque son muchos términos. Bueno, vamos a empezar por la sustancia fundamental. Acuérdense que estamos viendo las partes de la matriz extracelular. La sustancia fundamental es lo que llena todos los espacios entre las fibras y las células. Entonces ya dijimos que los elementos figurados o fibras es la otra parte de la matriz, pero también están inmersas en esta sustancia que se llama sustancia fundamental o amorfa. Está constituida más que nada por agua, sales y moléculas como glucoproteínas y proteínas. Aquí vamos a empezar con los problemas. El principal componente de la sustancia fundamental van a ser los proteoglicanos. Los proteoglicanos va a ser una molécula, van a ser moléculas bastante complejas. Ahorita no nos vamos a meter en muchos problemas, pero prácticamente, si hablamos muy a grosso modo, son proteínas que contienen carbohidratos. Es mucho más complejo que esto, pero para que se queden con la idea de qué es esto de los proteoglicanos. Porque ya estamos metiendo en química y no me quiero meter en eso. Bueno, esa es la sustancia fundamental, la primera parte de la matriz extracelular. La otra parte de la matriz van a ser las fibras o elementos figurados. Yo les había comentado que las fibras prácticamente es un sinónimo de las proteínas fibrilares. Son proteínas terciarias o cuaternarias que tienen una forma alargada. Esta forma alargada le va a permitir a las fibras o a estas proteínas dar cierta resistencia y en algunos casos también dar cierta elasticidad. Entonces, dentro de lo que es la matriz tenemos también fibras. Estas fibras van a tener también una subclasificación. Tenemos fibras de colágeno o colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Ay, ya sé, mucha información, lo siento. Y esto todavía no llegamos a sangre. Las fibras colágenas, estas únicamente tienen un tipo de colágeno. Entonces, no son elásticas. Nada más nos van a dar una fuerza de tensión. Es decir, estas son más que nada como de protección y de sostén para el tejido, para que las células no se salgan de su lugar. Esas son las fibras colágenas. Y aquí otro paréntesis. Las fibras de colágeno tenemos una gran variedad, por aquí las tengo por aquí, nada más les haga el comentario. Tenemos una gran variedad de fibras de colágeno. De hecho, normalmente en nuestro cuerpo, en nuestras células, podemos encontrar hasta 20 diferentes tipos de fibras de colágeno. Y van enumeradas del 1 al 20 con números romanos. Por ejemplo, la 1, la 2 y la 8, esas no son elásticas. Son la 1, la 2 y la 8. Nada más es un comentario, esas no quiero que se vayan esos números. Son de los que están compuestas las fibras colágenas, es decir, no son elásticas, simplemente nos van a dar cierta protección.
Las fibras o proteínas elásticas están formadas por elastina y algunas microfibrillas. Como dice el nombre, esas elásticas lo que hacen es que el tejido le van a dar cierta elasticidad. Estas fibras pueden aumentar hasta un 150% su longitud, su tamaño. Entonces, en una matriz extracelular, vamos a encontrar de esos dos tipos, de las que se pueden estirar y de las que no se pueden estirar, pero nos dan protección. Además, tenemos otro tipo de fibras llamadas reticulares. Una ¿Sí? pregunta. ¿Alguien me habla? Sí, yo, Dígame. aquí, bueno, aquí es que no sé si no escuché bien o no comprendí, pero creo que dijo aumentan el 50% o el 150, como lo dice aquí. 150. Ah, perdón. 150. Ok, Es gracias. así, se están estirando. Las reticulares son un tipo de fibras especiales también de colágeno que en algunos órganos blandos que sí requieren mucha protección van a estar formando redes de soporte. Ajá. Acuérdense que el tejido conectivo es un tejido que aparte de que, como dice el nombre, conecta, también está dando cierto soporte a algunas partes del cuerpo, como pueden ser los órganos. Para esas fibras reticulares, imagínense ustedes una telaraña. Entonces, esa telaraña de fibras le va a dar cierto soporte, por ejemplo, al corazón, por ejemplo, al hígado, para que no se salgan de su lugar. Todo esto, obviamente no con poquitas, sino con muchísimas fibras, con muchísimo tejido, con muchísimas células, formando muchísimo tejido conectivo, para que no se salgan de su lugar. ¿Sí? Pero bueno, esta de última de reticulares es como que un caso a punto y aparte, pero realmente los dos tipos de fibras más comunes que tenemos en la matriz extracelular van a ser las fibras de colágeno o colágenas y las fibras elásticas. Entonces, hasta aquí algún comentario o preguntas. Estamos platicando que un tejido está formado por dos componentes, células y matriz extracelular. Y la matriz extracelular está formada por la sustancia amorfa y por los elementos figurados, o también llamadas fibras. ¿No se me perdieron? ¿O sí se me perdieron? No. No, profe. Ok. Entonces, el conjunto de células, el conjunto de sustancia amorfa y el conjunto de estas proteínas llamadas fibras nos van a dar lo que conocemos como tejido, ¿sí? No únicamente las células, todo esto dan al tejido. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con las clasificaciones. Acuérdense que todo lo que les dije, lo que les di al principio era como una especie de índice para que no se me pierdan. Vamos a comenzar por el tejido conjuntivo ordinario, pero con el denso. Ajá. Ese tejido conjuntivo ordinario denso se llama así porque contiene una mayor cantidad de fibras de colágeno y una menor cantidad de células. Es decir, si hacemos una comparación con otro tipo de tejidos, tiene pocas células y tiene muchas fibras. Por eso se llama denso. Ajá. Ahora, según cómo estén sus fibras, se van a clasificar o se van a dividir en regular e irregular. Ese tejido denso, regular e irregular. El irregular es aquel tejido denso en el cual las fibras no tienen un orden específico. Su orientación está así como que al azar, está todo hecho una maraña, ¿sí? En este tipo de tejido denso irregular, la sustancia fundamental o sustancia amorfa, que es el otro componente de la matriz extracelular, está en una proporción bastante corta. Entonces, si de por sí no tenemos casi células y hay muchas fibras, en el irregular, aparte de que tenemos poquitas células, tenemos también muy poca sustancia fundamental. Esto va a resistir grandes fuerzas, es un tejido de resistencia, aunque no resiste tanto como el regular. Vamos a pasar al tejido denso, bueno, tejido conjuntivo ordinario denso, regular. Perdón, todavía no. Del irregular, algunos ejemplos van a ser la piel irregular, ¿eh? La piel, bueno, no la piel como tal, sino el tejido conectivo que se encuentra por debajo de la piel, específicamente, ¿sí? Para que no se me hagan bolas, porque la piel es epitelial. Las cápsulas que revisan a los órganos, es decir, todos estos tejidos que están revisando a los órganos para que no salgan de su lugar, es tejido conjuntivo
ordinario, denso y regular. Sí, tenemos nombres muy largos, pero para que se vayan haciendo la idea. Y tenemos también, por ejemplo, a la duramadre. Ustedes saben que en el cráneo, bueno, antes del cráneo, tenemos unas capas llamadas meninges que van a estar dando protección a nuestro cerebro, al sistema nervioso central. Una de estas meninges va a ser la duramadre. Entonces, esta duramadre es ese tipo de tejido conjuntivo, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con las meninges con el cráneo? El cráneo como tal ya es hueso, ya es tejido conectivo especializado. Y las meninges, como pueden ver aquí, es tejido conjuntivo ordinario. También algunas vainas que van a estar uniendo a los músculos estriados. Ajá. Son algunos ejemplos de tejido conjuntivo ordinario. Bueno, aquí le estoy poniendo un ejemplo bien, momento que cambie. Que cambie, pero en un segundo que no quiere cambiar. ¿Ya desapareció la foto? Todavía no. Siguen viendo lo de tejido irregular. Creo que no ha cambiado. Apareció una imagen de dos tipos de conectivos. Conectivo. Ok. Gracias. Es que aquí mi teléfono no cambia. Aquí tenemos una imagen, les digo, muy HD, está muy borrosa, pero lo siento mucho, no puedo conseguir ahorita con el tiempo una mejor. Tenemos tejido laxo y tejido denso. La primera clasificación que habíamos comentado. Acuérdense que el denso tiene más fibras que células. Aquí en el lado derecho tenemos el tejido denso. Los puntitos oscuritos van a ser las células, mientras que todas estas rayitas van a ser las fibras de colágeno. Ya vieron que hay más fibras que células. Mientras que del lado izquierdo tenemos al tejido laxo. Aquí, a pesar de que siguen siendo más fibras que células, tenemos una cantidad muchísimo mayor de células que en el tejido denso. ¿Ya vieron? Hay más puntitos oscuros en el laxo que en el denso. Y obviamente, ahí ya lo cambié de lugar. Y obviamente hay menos fibras. Siguen siendo muchísimas fibras, pero hay menos fibras que en el tejido denso. Bueno, estábamos en el tejido denso y regular. Vamos a pasar al tejido denso regular. ¿Se acuerdan que les dije que en el irregular se llamaba así porque las fibras tenían una orientación casi al azar por todas partes? En el tejido denso regular, las fibras tienen una orientación marcada, están ordenadas, están como infinitas, así como si estuvieran haciendo honores a la bandera. Entonces, como tienen esta orientación ordenada, va a tener una mayor resistencia que el tejido irregular. Van a ser todavía muchísimo más resistentes. Esto lo encontramos en algunas estructuras que requieren de una mayor resistencia, por ejemplo, los tendones, los ligamentos o inclusive en la córnea. Ahorita que estábamos platicando hace rato del ojo. Ajá. Aquí algo importante, si lo quieren ver como dato curioso. ¿Cuál es la diferencia entre tendones y ligamentos? Ambos son tejido conectivo, ¿eh? Ambos son tejido conectivo, ordinario, denso, regular. La diferencia es que los tendones sirven para unir músculo y hueso, mientras que los ligamentos unen hueso con otro hueso, ¿sí? Para que también lo tomen en cuenta. Ahora, el tejido conjuntivo ordinario laxo, el que les había comentado que tiene una mayor cantidad de células y una menor cantidad de fibras, tiene una mayor vasculatura, es decir, este tejido ya puede presentar más vasos sanguíneos para poder nutrirse y además posee varios tipos de colágeno. ¿Se acuerdan que dijimos que había hasta 20 tipos? Bueno, posiblemente no. El tejido conjuntivo laxo tiene fibras colágenas delgadas y escasas. Son poquitas porque hay más células. La sustancia fundamental ocupa más lugar que las fibras. ¿Se acuerdan que en el tejido denso había poquita sustancia fundamental? Aquí hay mucha sustancia fundamental.
Es de consistencia viscosa por lo mismo, de que tiene más sustancia fundamental, y sirve, por ejemplo, para difundir oxígeno y nutrientes o para sacar desechos como el dióxido de carbono, ¿sí? Esto no lo confundan con la sangre, es totalmente aparte, pero de esta manera se puede estar nutriendo con ayuda también de la sangre. Ahora, este tejido laxo se encuentra principalmente en epitelios que tapizan la superficie externa del cuerpo, es decir, en algunos epitelios también como la piel, podemos encontrar por debajo tanto tejido laxo como denso y algunas cavidades internas, perdón, no tanto órganos, sino cavidades. Se van a asociar con glándulas epiteliales, obviamente, y van a estar rodeando a los vasos sanguíneos, ¿sí? Es gracias a ese tejido que los vasos sanguíneos, a pesar de que aumente o disminuya de golpe la presión por la sangre, por ejemplo, pues no se rompan, porque tiene gran resistencia. Ahora, en ese tipo de tejido es donde se va a llevar a cabo la reacción inflamatoria y la reacción inmunológica. Son los primeros sitios. Después vamos a platicar sobre esto, ¿sí? Ahora vamos a platicar un ratito sobre el tejido conjuntivo embrionario, otra subclasificación del tejido conjuntivo ordinario. Como dice el nombre, únicamente se va a encontrar en el embrión. En personas adultas prácticamente ya no hay nada de esto, ¿sí? Porque ya se convirtió en otro tipo de tejido. Las células mesodérmicas, ¿se acuerdan lo que era el mesodermo? Una de las capas germinales, precisamente la que está en medio. Las células mesodérmicas dan lugar a un tejido conjuntivo primitivo llamado mesénquima. Pregunta de examen, de una vez les digo. Les voy a decir, ¿qué es el mesénquima? Tejido conjuntivo embrionario, ¿sí? Eso es el mesénquima. Dependiendo de la organización y del número de células de este mesénquima, va a convertirse el tejido maduro en el que se va a formar al final. Entonces, este mesénquima, dependiendo, dígame. ¿Puede repetir qué es mesénquima, por favor? Sí, tejido conjuntivo embrionario. Tejido conjuntivo embrionario. Recuerden que ahorita estamos hablando como sinónimo tejido conjuntivo o tejido conectivo, ¿eh? Es lo mismo, conjuntivo y conectivo, exactamente lo mismo. Ahorita, perdón si voy muy rápido, de todas maneras, ahorita les voy a hacer preguntas y como que voy a retomar un poquito para que quede bien claro todo ese tema, porque sí es muchísima información. Ay, se me movió. Ahí está. Entonces, este mesénquima, dependiendo de cuántas células existan en sitios específicos y en qué parte y cómo se estén disponiendo, va a ser el tipo porque eso es tejido embrionario. Dependiendo de cómo se esté juntando este tipo de mesénquima, va a ser el tipo de tejido embrionario maduro que se va a formar, ya sea ordinario, ya sea especializado, ya sea laxo, ya sea denso, etcétera. Todo esto va a salir del mesénquima y va a depender del número de células y de su organización para ver cuál se va a convertir. Este mesénquima se va a encontrar obviamente en el embrión. Va a tener células fusiformes, es decir, sus células son con forma de huso. Huso es como así como alargaditas, como de fútbol americano, ¿sí? Y va a tener algunas fibras de colágeno, no muchas, pero va a comenzar a tener algunas fibras. Ahora, aparte del tejido conectivo embrionario llamado mesénquima, podemos encontrar otro tipo de tejido conectivo embrionario llamado mucoso o tejido conectivo tejido embrionario mucoso. No se encuentra como tal en el embrión, sino más que nada en el cordón umbilical. Ahí lo vamos a encontrar únicamente. Se va a componer más que nada de una matriz extracelular llamada gelatina de Wharton. Así se llama por sus características. Ese tejido mucoso
Ocupa los espacios intercelulares entre las fibras de colágeno que encontramos precisamente en el cordón umbilical. Entonces tenemos dos tipos de tejido embrionario, o tejido conectivo embrionario. Tenemos al mesénquima, que se encuentra en el embrión, y tenemos al mucoso, que se encuentra en el cordón umbilical. ¿Esta última parte quedó clara? ¿De por qué tenemos dos tipos de tejido embrionario conjuntivo o conectivo? Bueno, vean esta imagen. Aquí está el mesénquima, que son un montón de células y poquitas fibras, y poco a poco se va convirtiendo en un tejido conectivo ya maduro. Inclusive, en algún punto va a llegar un vaso sanguíneo y va a empezar a irrigarlo para poder oxigenarlo y poderlo nutrir. Acuérdense que todas las células, todos los tejidos de nuestro cuerpo tienen que estar oxigenados. Si no están oxigenados, quiere decir que no se están nutriendo, y si no se están nutriendo, va a haber una necrosis primero celular y posteriormente una necrosis tisular a nivel tejido. Así que todo tiene que estar nutriéndose. ¿Se acuerdan que dijimos que algunos tipos de tejidos no están vascularizados? Entonces se van a estar nutriendo, pero por los tejidos que tienen al lado. Dije, le doy un sorbito a mi vaso de agua porque ya me quedé sin saliva. Si no, ya no voy a poder hablar. Imagínense estar hablando 4 horas seguidas, como que sí, se queda uno sin voz. Bueno, finalmente, para terminar con el tejido conectivo ordinario, tenemos al tejido adiposo. El tejido adiposo es aquel en el que se van a formar nuestras reservas energéticas, nuestra grasita. Ajá. Tenemos dos tipos de tejido adiposo. El tejido adiposo blanco, o también llamado unilocular, que es el que se encuentra en los tejidos ya maduros. Y tenemos el tejido adiposo pardo o multilocular, que es el que se encuentra en los embriones. ¿Sí? Va a ser diferente porque la demanda energética que tiene un embrión con respecto a la que tiene una persona ya, alguien que ya nació, una persona adulta, va a ser muy diferente. Es por eso esa distinción. Ahora sí, la función del tejido adiposo es la síntesis y almacenamiento de los triglicéridos. Es decir, va a estar formando grasita y va a estar almacenando grasita. Las células, muy entre comillas, células o unidades son adipocitos. Es decir, son células de tejido conectivo asociadas a lípidos, asociadas a triglicéridos. Por ahí cuando nos dicen los adipocitos podemos pensar que es simplemente grasa. Sin embargo, como es un tejido, tiene que haber células. Las células son los adipocitos. Acuérdense, células asociadas a lípidos. Muy bien. Hasta este punto estamos terminando con respecto a lo que sería el tejido conjuntivo ordinario o común. Necesito que me hagan preguntas, si no voy a comenzar con las preguntas, porque no quiero pasar al especializado sin que quede claro todo esto. ¿Preguntas? ¿Puedo comenzar yo con las preguntas? Ay, ¿por qué no se quita esto? En un segundo, estoy tratando de quitar la presentación. Listo. Por favor, prendan sus cámaras. Quiero ver su cara de felicidad cuando les pregunte algo. Prendan sus camaritas, por favor. Vamos a hacerlo no tan agresivo. Voy a preguntar algo y en el que sepa o quiera responder, levanta la mano, ¿les parece? Ya después le voy eligiendo uno por uno para que me responda. A ver, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la principal función del tejido epitelial? ¿Qué me responderían? ¿Alguien que levante la manita? ¿Sí me escuchan o simplemente me están ignorando? Cubrir a todo el cuerpo, ¿no? Muy bien, es recubrimiento. Perfecto. Ah, caray, ¿qué pasó ahí?
Sí. A ver, Valerie, por favor, también me puede decir su opinión o su respuesta. Bueno, iba a decir que era un tejido de recubrimiento. Muy bien, recubrimiento. A ver, otra pregunta para quien quiera responder. Pero, por favor, levanten la manita, ¿eh? Para que de repente no hagan todos al mismo tiempo. Aparte de recubrir, ¿qué otras funciones tiene el tejido epitelial? Aparte de recubrir, mencionamos por lo menos otras tres. A ver, Osaura. Secreción de sustancias. Muy bien, secreción de sustancias. ¿Qué más? A ver, ¿quién más levantó la mano? Vanessa. Bueno, también se encarga de la secreción, la absorción y el recubrimiento. Perfecto. Secreción, absorción y recubrimiento. Y nos falta una indirectamente. Hay una función que también realizan indirectamente asociadas al sistema nervioso. ¿Alguien se acuerda? A ver, Valerie. Que sirve como una barrera de protección. Esta ya está. Pero nos está faltando una asociada al sistema nervioso. ¿Alguien se acuerda que lo vimos al final con los ojos, el oído, todo eso? El gusto. Que no es lo de percibir los estímulos, profe. Exactamente, Francisco, ¿verdad? Gracias. Entonces, ahí está la otra función. Es un poquito indirecta, pero también es función. Percibir los estímulos del medio, es decir, que forman parte de los órganos de los sentidos. Muchas gracias. A ver, otra pregunta. Ahorita que ya acabamos con las preguntas, seguimos con el tema, ¿eh? Alguien que me diga, por favor, levanta la mano, ¿eh? Alguien que me diga cuántos tipos de tejidos y cuáles son que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cuántos y cuáles son los tipos de tejidos? A ver, Valeria, por favor. Es planos, columnares y cúbicas. No, Son esos son tres. los tipos de células. Esos son los tipos de células del tejido epitelial. Pero Ah, ¿cuáles son los 4 tipos de tejidos? A ver, Jamie. bueno, son 4 tipos de tejidos. Es tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Perfecto, muchas gracias. A ver, ahora sí, Kevin, porque a Kevin no lo he dejado hablar. Kevin, dígame usted, por favor, ¿cuáles son los tipos de células del tejido epitelial? Eso los acaban de decir hace ratito. ¿Cuáles son qué dijo? Perdón. Los tipos de células del tejido epitelial. Más que nada por su forma, ¿cuáles son? No sé cuál sería. A ver, Alexis, por favor. Sería plano, cúbico, cilíndrico. Sería plano, cúbico o cilíndrico y el prismático o columnar. ¿Sí? Son 3. Plano, cúbico o cilíndrico, que es el mismo, y prismático o columnar, que es el mismo. Muy bien. Gracias, Alexis. A ver, ya comenzamos mejor, ya que están muy participativos. ¿Está por allá Alessandra? Alessandra Paola. Sí, ¿Está por ahí? sí, aquí estoy. Creo que medio la escucho, pero la escucho muy bajita. Samara, chéquele su volumen o sus audífonos, que la escucho muy bajita. ¿Ya me escuchas? Ya. Dígame, Alessandra, otra vez hablando del tejido epitelial, ¿qué tipo de disposiciones tiene? Que hablamos principalmente de dos tipos de disposiciones. Simple, estratificado y Simple, ¿cuál es la otra? queratinizado. Estratificado. Y estratificado. Perfecto. Y también ya me mencionó queratinizado o no queratinizado. Muy bien.
Ahora, qué bueno que mencionó eso. Alguien que quiera responder, quien sea. ¿A qué se refiere con que está o no queratinizado? ¿A que contiene agua, doctor? Perfecto. Si está queratinizado, quiere decir que contiene humedad, bueno, contiene agua. Si no está queratinizado, quiere decir que ya perdió mucha de su agua. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué otra cosa del epitelial? Ok. ¿Quién me quiere decir, con sus palabras si gustan, qué es una hormona? No, perdón, hormona, no, todavía no. ¿Qué es una glándula, perdón? ¿Qué es una glándula? ¿Qué me quiere decir? Muy general, ¿eh? ¿Qué es una glándula? Ya dijimos que es parte del tejido epitelial, pero ¿qué es o qué función tiene una glándula? Producir sustancias. Exactamente, producir sustancias. Muy bien. A ver, ¿qué otra cosa? La clasificación, si son glándulas exócrinas o endócrinas, ¿a qué hace referencia? Pregunta tramposa, porque van a ver que van a empezar a confundir. ¿Qué pasó, Alexia? Dígame. Bueno, quería responder a su pregunta. Las exócrinas pues van a vaciar el producto dentro y afuera, y las endócrinas solamente en el Perfecto. torrente sanguíneo. Ok, muchas gracias, Alexia. Y recuerden que las endócrinas generalmente van a estar secretando hormonas, generalmente. ¿Sí? Qué bueno que su compañera respondió de esta manera correctamente para que no se hagan bolas, no se dejen llevar con que exócrinas afuera y endócrinas adentro. Exócrinas tanto afuera como adentro, ¿eh? Y endócrinas al corriente sanguíneo y generalmente van a ser hormonas. Ok, bueno, ahora sí pasando al tejido conectivo, que ya está un poquito más pesadito. La primera clasificación va a ser si es ordinario o si es especializado. ¿Quién me quiere decir a qué se refiere con eso de que es tejido conectivo ordinario o especializado? ¿A qué hace referencia? Les voy a dar una pista, tiene que ver con su función. Si solamente sirve para conectar y para soporte, va a ser ordinario. Si solo conecta y da un poco de soporte, es ordinario. Si desarrolló otras funciones más específicas, va a ser especializado. Todo lo que acabamos de ver ahorita en esta clase sobre tejido conectivo fue únicamente del ordinario, ¿sí? No hemos llegado todavía a especializado, nada más lo mencionamos. Bueno, siguiendo esta línea, ¿qué diferencia hay entre el tejido conectivo ordinario laxo y el denso? Lo acabamos de ver hace unos minutos. ¿Qué diferencia hay entre laxo y denso? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tiene que ver si hay más de qué y menos de qué? Yo, doctor. ¿No es el que dice que uno tiene más células que otro? Por ejemplo, el denso tiene más fibras que células. Perfecto. ¿Quién más me levantó ahorita la mano? ¿Quién más me dijo? Escuché por ahí otra voz. Yo, doctor, ¿el laxo es el que tiene fibras colágenas? Escasas. El laxo, miren, para que sea un poquito más fácil, acuérdense de los nombres. Denso suena como que está muy así, muy concentrado. Denso es el que tiene más fibras que células. Ajá. Laxo es el que tiene más células que fibras. Bueno, relativamente. ¿Sí? ¿Alguien que esta parte no haya entendido sobre el tejido laxo y tejido denso? O sea, no que se confunda todavía, sino que de pronto no haya entendido nada de tejido laxo y tejido denso. ¿Todo bien? A ver. ¿A quién no le he preguntado? Si yo les pregunté, me dicen,
según yo. ¿Está por ahí Carlos Alberto? Carlos Alberto Ortega. ¿Ya se fue Carlos? Sí, Doc, estoy. Ahí está. Carlos, dígame usted los dos componentes de un tejido. Así muy general, los dos componentes de un tejido. ¿Alguien que le quiera ayudar a su compañero? ¿Se acuerde cuáles son los dos componentes de cualquier tejido? Oigan, No sí me me acuerdo escuchan de ruido que está escuchando cortado. las fibras. Ok, esa es una parte. Sí. Pero antes de las fibras, ¿alguien se acuerda? Una parte son las células, ajá, de cualquier tejido, obviamente, las células. ¿Cómo se llama la otra parte, además de las células? Matriz. La matriz extracelular, perfecto. Entonces, acuérdense que esto es un repaso. Los tejidos están compuestos tanto de células como de matriz. Ya sea que la llamen matriz extracelular o simplemente matriz, como dijo su compañera. Ahora, esta matriz a su vez tiene dos componentes. Ahora sí, como dijo Carlos, un componente de esta matriz van a ser las fibras, que son más que nada proteínas. ¿Se acuerdan cuál es el otro componente además de las fibras? La sustancia amorfa. Perfecto, la sustancia amorfa. Perfecto, gracias, Carlos. Ahora sí, ya que sabemos lo que son las fibras, la sustancia amorfa, las células, acuérdense que el tejido conectivo ordinario denso es el que tiene más fibras que células. Y el laxo, el que tiene más células que fibras. Ya se me están aburriendo, ya un poquito más, ya casi acabamos. ¿Cómo se llama el otro? ¿Qué diferencia hay entre el tejido, ¿cuál les pregunto? Entre el tejido denso regular y el irregular? ¿Qué diferencia hay? Tejido denso regular e irregular. A ver, dígame, Ariadna. Que el regular es moderado y el otro no es moderado. Ordenado. Ajá. Ah, pero creo que también les dije modelado. No, tienes razón, eso es otra manera de llamarlo. Está bien, Ariadna. La diferencia principalmente, dígame. Es modelado, ¿verdad? Sí. Sí, es otro nombre, modelado o no modelado. Ah, ok. El ordenado, ay, espérenme, ya me echaron bolas. El modelado o regular, también llamado ordenado, otro nombre si quieren, tiene tres nombres. Regular, modelado o ordenado es lo mismo. Es aquel en la que las fibras están ordenadas, como dice el nombre, llevan cierto patrón. Mientras que el irregular, no modelado, no ordenado, es en el que las fibras simplemente están así al azar, ¿sí? No siguen ningún orden, ningún patrón. El regular es más fuerte que el irregular. Y ya. ¿Sí? A ver. Ya me acordé que les iba a preguntar. Última pregunta antes de seguir. Alguien que me diga qué es el mesénquima. ¿Qué es el mesénquima? A ver, Andrea. Tejido conjuntivo embrionario. Perfecto. Así como lo acaba de su compañera, así pónganlo en su examen. Tejido conjuntivo embrionario. Gracias. Y disculpen los demás que levantaron la manita, que ahorita les pregunto algo. Muy bien. Ahorita nada más para terminar la clase voy a hacer una breve introducción a lo que sería el especializado. Lo vamos a ver en la siguiente clase, pero para ir platicando un poquito acerca de ello. Este fue el tejido conjuntivo conectivo ordinario.
Su función es sencilla, simplemente conecta y da un poquito de soporte, no mucho, un poquito de soporte. El tejido conectivo, embrionario, perdón, el tejido conectivo especializado es aquel que además de estar conectando y dar un poco de sostén, también van a tener otras funciones muy específicas. Por ejemplo, la sangre es tejido conectivo especializado. La sangre está nutriendo los demás tejidos. Los huesos van a estar dando un sostén, pero muchísimo más fuerte que el tejido ordinario. Protección, pero una protección mucho más avanzada, ¿sí? Por eso se llama tejido especializado, tejido conectivo especializado. Ahora tenemos de 3, si no me equivoco, sí les puse aquí sí les puse de 3. De sostén, vamos a hablar más que nada del cartílago, vamos a hablar de los huesos, vamos a hablar de sus funciones, vamos a hablar de su composición, los diferentes tipos de cartílago, los diferentes tipos de huesos. Hemopoyético, aquí sí quiero hacer un pequeño paréntesis. Del hemopoyético o hematopoyético hace referencia a las poiesis, es decir, cómo están surgiendo las células. Aquí vamos a ver un poquito lo que... ¿Han escuchado ustedes el término células madre o células pluripotenciales? Por ahí, células madre. Hace unos años estaba muy de moda ese tema. ¿Sí? Creo que ¿No? sí, en ¿Sí? las cremas o aceites que rejuvenecen o que eliminan las estrías, ¿no? Algo así había escuchado de eso. Qué bueno, acaba de comentar ese ejemplo. Ahorita les voy a decir por qué. Ajá, ¿qué más? También se encuentra en la placenta, ¿no? Muy bien, en la placenta. De hecho, hay muchísimas células madre ahí. Muchas veces las utilizan para la regeneración de tejidos, ¿no? De hecho, sí, ahora hay varios proyectos de investigación. Ay, perdón, me estoy ahogando con saliva. Hay muchos proyectos de investigación que están utilizando células madre para regenerar tejidos. Muy bien. Bueno, déjenles comentar Doctor, rápido. La célula, dígame. ¿también se pueden encontrar en los dientes temporales? Temporales, los dientes de leche. No. No. Hay otro tipo de células, que tampoco son células maduras al 100%, pero de hecho, esa pregunta, guárdemela, porque la vamos a ver cuando terminemos los 4 tipos de tejidos, vamos a comenzar a ver tejidos de la cavidad oral y vamos a ver dientes temporales, ¿sí? Así que guárdeme esa pregunta, se los voy a responder si me permite después. Pero no hay pluripotenciales. Hay algunas cosas parecidas, pero como tal no son pluripotenciales. Sí, ya son un poquito más especializadas. Estas células madre, y su verdadero nombre es células pluripotenciales, tienen, se llaman así precisamente porque son células inmaduras que pueden, ¿cuál es la palabra? Es que no quiero decir palabras que no. Es que después sí se especializan, pero hay una palabra. Se diferencian, es la palabra. Se pueden diferenciar en cualquier tipo de células según las necesidades del tejido. Entonces, de esas células pluripotenciales se pueden convertir en células de tejido epitelial, células de tejido muscular, células de tejido nervioso, por ejemplo. Obviamente están predispuestas según la zona donde las encontramos, según la capa germinal de las que surgen, etcétera. Pero pueden especializarse, pueden diferenciarse en otro tipo de células. Las encontramos, por ejemplo, en un embrión. Al principio, por ejemplo, cuando estamos viendo lo de la blástula, lo de las capas germinales, prácticamente todas las células son pluripotenciales, prácticamente. Ya conforme va creciendo el embrión, se van diferenciando y van tomando un rol, van tomando una función. Ya cuando nace el embrión, bueno, en este caso el bebé, ya las encontramos más en algunos sitios muy específicos, como dicen por ahí, con umbilical, la placenta. En el ser humano, ya una vez que nació y una vez que está creciendo, más que nada las vamos a encontrar en la médula ósea.
De ahí de que tengamos médula ósea roja y amarilla. Y estas células prácticamente ya no van a poder formar cualquier tejido de nuestro cuerpo, porque nuestros tejidos ya están formados. Pero en algunas células que tienen una vida corta, sí tienen que estar formándose constantemente. Células, por ejemplo, las sanguíneas. Entonces, la hematopoiesis o hemopoiesis, de ahí lo de hemopoyético, que por cierto, esta presentación ahorita se las voy a subir acuérdense que se las subo al final de la clase, para que no haya problema, le den una checada. Hematopoiesis, hematos o hemo, es el prefijo que se refiere a la sangre. Poiesis quiere decir que es el proceso que se lleva a cabo para que se diferencie en. Por ejemplo, si ustedes escuchan la palabra hematopoiesis, quiere decir que es el proceso de diferenciación de células sanguíneas. Si escuchan el término leucopoiesis, es el proceso de maduración de los leucocitos. Eritropoiesis es el proceso de maduración de los eritrocitos. ¿Sí? Entonces, para que cada vez que vean algo que acaba en poyético o poiesis, sepan a qué se está refiriendo. Y estas células pluripotenciales de hematopoyéticas o hemopoyéticas se consideran totalmente aparte de las células sanguíneas, porque esas células hemopoyéticas son células pluripotenciales y las células sanguíneas ya son células maduras. De ahí esa diferencia que estoy haciendo, esta clasificación totalmente aparte. Ahora, las células de la sangre. Nada más les cuento la historia a grosso modo y ya. La sangre va a estar formada por dos componentes principalmente. Un componente que se le llama hematocrito. No se preocupen, lo vamos a ver con calma. Este hematocrito va a estar agrupando a todas las células sanguíneas. Y el otro componente es el plasma. Es la parte acuosa de la sangre. De hecho, la sangre es líquida por el plasma. El hematocrito, que son las células sanguíneas, van a ser los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos, los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, y los trombocitos, también llamadas plaquetas, cada una con sus funciones características. Después vamos a ver. Aquí ahorita lo que también tomen en cuenta que el sistema inmunológico se va a estar dando más que nada por los leucocitos. Estos leucocitos a su vez se van a clasificar, después vamos a ver por qué, en unas que se llaman polimorfonucleares, granulares o mononucleares agranulares. Los polimorfonucleares son los que conocemos como los, se me fue el nombre, espérenme, basófilos, como eosinófilos, o como los neutrófilos. Mientras que los mononucleares son los que conocemos como los linfocitos, los macrófagos y las células NK. Y todo esto, pues ya no me quiero meter mucho porque ya es parte de la inmunología, de la clase de inmunología, pero vamos a ver así muy a grosso modo sus características, muy, muy superficialmente. Entonces, por esto se llama tejido conectivo especializado, ¿sí? Porque además de que están conectando, como el nombre lo indica, van a tener funciones bastante específicas. Pero ya me va a dar hasta ahí. Quiero que me hagan hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, lo que sea. Díganme. ¿No? Curiosidades, no sé, lo que sea. Ahorita no vamos a ver tejido conectivo especializado, vamos a ver hasta la siguiente clase. Nada más quise hacerles una pequeña introducción para que vean qué es lo que a qué viene. ¿Alguien ha tenido algún problema para subir sus tareas? ¿No? Yo. Apenas ahorita voy a empezar a revisar sus tareas del microscopio. Empecé desde el lunes, pero creo que todavía faltaban bastantes, entonces, pues sí, pues obviamente cuando apenas lo dejé. Por si ven que todavía no está calificada, apenas voy a comenzar estos días. Espero que antes del viernes ya tenga todo calificado. Y pues ya. Bueno. Si no hay ninguna pregunta,
por favor, chequen lo de sus tareas. Va a ser la primera y última ocasión que les comento que si les pido un esquema, no quiero imágenes de internet. Si es un esquema, háganlo ustedes, háganlo en su cuaderno o háganlo en la computadora, pero que lo hagan ustedes. Y pues únicamente sería eso, déjenme pensar. Ya me acordé que otra cosa. ¿Algún comentario en cuanto a cómo citar o cómo referenciar antes de que me entreguen cosas raras? ¿Todo el mundo sabe cómo citar? ¿Y sabe la diferencia entre cita y referencia? No, Doc. Ok. A ver. Bueno, así rápidamente. Todavía tenemos tiempo. Para una cita, acuérdense que únicamente tienen que poner, a muy a grosso modo, porque ahí también hay una clasificación, tienen que poner el nombre, perdón, el apellido del autor o de los autores, una comita, el año del que se publicó dicho material, y todo esto entre paréntesis. Eso es una cita. Por ejemplo, si ahorita Carlos, yo saco información de un libro que él escribió, voy a poner, vamos a suponer que Carlos Alberto ahorita hizo un libro y lo publicó este año, y yo voy a sacar información de ese libro. Entonces yo cito Ortega, 2020, y eso entre paréntesis. Eso sería una cita. La referencia es cuando hasta el final de mi trabajo, al final de mi texto, pongo toda la información de por ejemplo, de este libro. Ya pongo Carlos Ortega Ordóñez, Carlos Alberto, 2020, el nombre de su libro, su editorial, el número de páginas, etc. ¿Sí? Entonces, cita son esos dos datos que van entre paréntesis al final de la información que ocupé. Y referencia son todos los datos de la cita y va hasta el final de mi trabajo o hasta el final de mi texto. Si gustan, la próxima clase iniciamos nada más con un repaso de 5 o 10 minutos sobre cómo citar, cómo referenciar, para que no exista ningún problema. Porque ahorita con lo que les acabo de decir, así como que, qué padre, ¿no? Ya la próxima clase les muestro un par de ejemplos y para que quede un poquito más claro. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Sí, Carlos? También ahorita, porque si ahorita comienzo, yo creo que los voy a dejar y salir hasta las 11:15, 11 y cacho. Ahorita les quiero dar por lo menos, como llegaron temprano, pues les quiero dejar ahora sí por lo menos unos 20 minutos, porque siempre los dejo salir bien tarde. Entonces, pues ya, hasta aquí llegaría la clase el día de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan? No, nada ya. Sí, gracias, Doc. Tengo una pregunta, profesor. Dígame. El otra vez había comentado que lo primero que se formaba en... A lo mejor me estoy regresando un poquito, y disculpe usted, pero... No, sí, no importa, dígame. Usted había dicho que lo primero que se formaba en el ser humano era ¿cómo se llama? Era el ano, ¿no? Así es. Estuve investigando en varias páginas de internet, pero me sale que lo primero que se forma es el corazón. El corazón. ¿Eso es cierto? Ok. Es que de hecho no, lo primero que se forma es ¿sabe qué? Ahorita también déjeme checar, si se puede por el chat, escríbame dónde si tiene por ahí la página, la información para checarlo, pero no, de hecho, lo primero que se forma tiene que ser el tubo, ¿cómo se llama? El tubo gástrico, el tubo neural, y ya el corazón sí es de las primeras cosas que se forman, pero como tal, la boca y el ano es de lo que tiene que estarse formando a la de ya. A partir de la boca y el ano del tubo digestivo, se van a estar formando las demás estructuras. De hecho, ahorita se lo voy a decir, así muy superficial, pero el corazón, ¿por qué creo que no es lo primero que se forma? Porque al embrión, en un principio, el corazón no va a ser primordial, porque al fin y al cabo, la función del corazón va a ser la de oxigenar, o nutrir los tejidos. Y en un principio, cuando se está formando la blástula, se está formando el feto, esto es mediante otras estructuras, como les había comentado, que es el saco vitelino, como sería ¿cómo se dice? El cordón umbilical, e inclusive les había comentado que por ahí
el hígado también hasta cierto punto va a tener esta función. Entonces, pues dudo mucho que sea la primera. De las primeras sí se lo creo, pero exactamente la primera pues no tendría mucho sentido, porque primero tenemos que formar una estructura para que posteriormente los órganos se puedan estar diferenciando. Pero, no se preocupe, también se lo voy a investigar. Si me equivoqué, la próxima vez le digo, ¿sabe qué? Leí esto y esto y esto, y ¿qué creen? Me equivoqué, primero es el corazón. Y si no, le voy a decir, ¿sabe qué? No, sí. Primero es el tubo primitivo digestivo y después ya lo demás, ¿sí? Ah, sí, a lo mejor leí mal, profesor, es que sí, a lo mejor se me hace que, decía que o sea, de las primeras cosas que se formaba, ¿cómo se dice? El embrión, era el corazón. Entonces, a lo Bueno, mejor, pero vea, también tiene que ver así como dice usted la redacción, porque si dice que es el primer órgano, se lo creo, porque sí, la sí, boca sí. y el ano no, en este momento no son órganos. Sí, Si sí, habla no, de le digo, órganos, ajá. Sí, no, le digo, no vino eso, entonces, a lo mejor si profundizaba, sí, tenía que venir así, de que lo primero que se formaba era el ano, y ya después de las primeras cosas, digo, los primeros órganos, pues el corazón. de todas maneras, Gracias. si llega a encontrar un documento, o cualquiera de ustedes, si llegan a encontrar un documento que diga lo contrario de lo que yo dije en clase, no me enojo ni nada por el estilo, lo podemos revisar en clase sin ningún problema, ¿eh? O sea, si yo me equivoco, sí les voy a decir, ¿saben qué? Pues me equivoqué, esto es lo que realmente estaba pasando, así que no tengan miedo de preguntar, ustedes digan, sí, sin ningún problema. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces ahora sí, nos estaremos viendo ¿alguien nos iba a hablar? De repente veo que se Sí, iluminan sus profe. caritas. ¿Va a subir las diapositivas de esta clase o no? Sí, ahorita terminando la clase les voy a subir. Ok. Gracias. Sí, voy a subir, acuérdense que cada que acaba la clase, subo el video y subo la presentación si es que es nueva. ¿Sí? Sí, ahorita acabando subo todo lo que tenga que subir. Nada más acuérdense que antes del lunes, de preferencia, entreguen sus tareas del microscopio, que es la segunda tarea, y pues ya. ¿Sí? Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Les deseo una excelente semana. Coman bien, descansen bien cuando puedan. Nos vemos el siguiente lunes. Que les vaya muy bien. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente.